Don José. Estimado televidente, esa hermosa muchacha que ustedes ven ahí, Katy Dolande, dice ella que está vestida de un color fucsia y que eso le cae bien a las muchachas blancas y del pelo negro. Opa. Y yo le digo que eso le cae bien a la gente que es guapa. Nosotros nos ponemos lo que sea y vamos a ser feos. Ella se pone lo que Pero sea. en ella se ve. Entonces, alguien, Katy, me estaba preguntando, una dama me preguntó que si no nos cansábamos de decirle elogio a usted. Entonces yo le decía, mire, el alimento del alma es la espiritualidad. Y dentro de eso, la contemplación de la belleza es una de esas alimentos para el alma. ¿Cómo nos vamos a cansar? ¿Usted se cansaría? No, ¿verdad? Yo conozco hombres que tienen mujeres muy bonitas y yo veo que no le dicen nada. Como que se acostumbraron. Debe ser por envidia, porque siempre hay hombres feos con mujeres bonitas. Sí. ¿Ah? No, como que usted tiene lo que usted tenga, cuídelo. Cuídelo. Porque los depredadores del amor están por allí. Sí, Y lo como mejor nadie es de nadie, cuide lo que tiene. Bien. Algunas cosas, Fernando, y conociendo su intelectualidad desarrollada, le recomiendo que se lea un artículo de nuestro querido amigo, el profesor Rafael Candanero. Claro. Se llama La gramática del alfeñique. Opa. Aparece en una columna del periódico La Prensa de hoy. Bueno, también el de la tía Berna Calvit, que deja de escribir después de casi 30 años con una pluma y unos artículos tan pues, que ha escrito en varios. Hermano, ellos no deben dejar de escribir. Hay gente que tiene la obligación de hacer lo que tiene que hacer hasta el último día de su vida. Y el profesor Candanero, con ese estilo que lo caracteriza en la conjugación del verbo haber, qué barbaridad de cosas se dice, ¿no? Hay gente que dice que hubieron, no se dice hubieron, hubo. Bueno, léase esa columna, ¿no? Y esa sintaxis irregular que se usa. Dice el profesor que terminaremos hablando por señas, por esa... En símbolo. Bueno, por ahí hay un artículo, si usted quiere saber lo que pasó en la cuestión folclórica de los diablicos, el Corpus Christi. El Corpus Christi, vea las imágenes que están en los periódicos. En el Crítica hay unas imágenes hermosas. Gas natural se toma la matriz energética. Hay de un periodista cuyo nombre es bien complicado, Rica no sé qué, Chinanderan. No me lo puedo pronunciar. Pero le quiero decir al estimado periodista, que no tengo el placer de conocerlo, que la matriz energética todavía no está tomada por el gas natural. No. Solo hay una planta de gas natural trabajando y trabajando eficientemente, que es una de las 3 que deben haber allá. Hasta 300 megas. 351 tiene esa, pero que es la que está operando ahora mismo y es la que mantiene, junto con Minera Panamá, el grueso de la generación térmica. Todavía, si el gas natural estuviera, las 3 plantas estuvieran y no se hubiera hecho todo lo que se hizo en la administración pasada para impedir su desarrollo, hoy tendríamos una matriz más limpia, tendríamos costo de energía más barato. Más barato. Esas son las cosas que hay que mirar. Es por eso que la Asamblea Nacional debe coger sus comisiones, porque tiene que nombrar la gente que tiene que ver con esto en el sector eléctrico, pero tiene que nombrar un poco de gente. Ahora le hablo un poco sobre eso. Quiero decirle que no está lloviendo suficiente. Por consiguiente, usted debe ahorrar agua. El canal de Panamá mantiene sus restricciones al escalado. El lago Bayano, que es uno de los lagos más importantes para la producción de energía hidráulica de base, está en 53,70 y algo, a estas alturas del 8 de julio, cuando debe estar por encima de los 56, 57. Su máximo nivel es 62. Estamos teniendo agua. Hay un poco más en San Catún y Madempero, aunque estuvieran a su máxima capacidad, entre el agua de consumo, que ha aumentado enormemente, suministrado por esta plataforma de agua, y la operación del canal, ya no tenemos suficiente agua. Y como consecuencia debemos diseñar una política para incrementar la producción de agua. No solamente para consumo
y operación del canal en Panamá, sino para el desarrollo de la agricultura. Y le llamo la atención a esto, porque aunque usted ve que está lloviendo, no está cayendo suficiente agua. Y es por eso que hay áreas importantes del país en donde todavía la ganadería sigue afectada duramente. Sí. No solamente por el fenómeno de agua, sino por la depresión en los precios. Préstele atención y tenga conciencia, el gobierno debería iniciar una campaña de ahorro de agua. Bien. Quisiera hablarle de los temas. Prestemos la atención esta semana a un hecho político. La Asamblea Nacional de Diputados debe decidir sobre la composición, Fernando, de las comisiones. Son 15 comisiones que deben ser definidas. No hay duda de que la mayoría parlamentaria de allí, entre el PRD y Molirena, que suman 40, se va a quedar con todas las presidencias de las comisiones. O las que ellas decidan a cambiar si es que lo deciden. Pero así funciona el Parlamento. Si ellos tienen la mayoría, ellos votan. Pero ¿quiénes ocupan qué comisiones? Va a ser un factor importante para determinar el nivel de relación o de comprensión, primero de comprensión de la Asamblea, de dónde están parados. Si se impone en forma mecánica la decisión de que yo soy el que mando y no importa lo que piense la opinión pública, entonces estarían cometiendo un grave error. La Asamblea, como institución, requiere de entender el mensaje que el electorado mandó. De hecho, se reeligieron 18. Menos de lo que históricamente se reeligen. Y eso es un mensaje claro. Y la Asamblea pasa por una crisis de credibilidad ante la opinión pública, esto que habla la Iglesia. No es que los jóvenes que llegaron ahí no tienen credibilidad, sino que la institución, eso es igual que pasa en la presidencia, es la institución del Ejecutivo. No se refiere al presidente Cortizo en particular. Sí, que tiene 2 días de llegado, ¿no? Que apenas tiene unos días y que si usted hace una medición de Cortizo tendrá una imagen positiva, sin duda alguna, él como persona. El problema es institucional. Entonces tiene que haber una coordinación entre el discurso presidencial y el discurso de la Asamblea, sobre todo porque la mayoría parlamentaria ahí está definida por ser gobiernista. Y el resto, que no es gobiernista, de los 40, los restos de los 31 diputados debe tener una conducta de oposición. Que entendiendo una conducta de oposición en una democracia que se mueve entre la colaboración y la posición recta cuando no están de acuerdo conceptualmente con algún problema. Entonces creo que esto la gente le va a dar seguimiento. Porque al final, y eso hay que añadirlo, José, nosotros venimos de 5 años de una asamblea plegada, o de 10 años, o de 15 años de una asamblea. Sin oposición. Sin oposición. Sobre todo los últimos 5 años no hubo oposición. Sí, y la asamblea fue una especie de anexo y la oficina más cara del órgano ejecutivo. Porque en el ejecutivo pasado, tener posiciones en contra del ejecutivo era considerado una traición. Una traición. En una democracia, tener posiciones contrarias a alguien debe concebirse como un aporte. Yo lo digo así, rajatabla. La lambonería no produce absolutamente nada. Si el presidente Cortizo necesita ministros que hagan lo que él quiere, entonces ¿para qué los necesita? Usted necesita un equipo de hombres y mujeres que tengan la capacidad de confrontar posiciones y cuando adopten una línea, entonces todos defenderla. ¿No? Y no salir por ahí de quintas columnas boicoteando la línea que se desarrolla. Discrepar no es lo malo. Cuando se tome la decisión que deberá tomar cada uno de ellos, entonces habrá ellos que acuerparla. Y vamos a darle seguimiento a lo que esté ocurriendo ahí. Pero yo quiero hablarle de fondo de un problema que nos está haciendo un daño terrible en este país. Las redes sociales. Y cómo hace muchos años, probablemente hace más de 10 años que el PRD no estaba en el gobierno, las redes sociales no tenían el nivel de desarrollo que tienen ahora mismo. No. Entonces, ¿qué está ocurriendo durante los últimos 4 años en este país y en todo el planeta? Con el desarrollo de lo que se conoce como el lawfare, la utilización de la justicia como arma política y el montaje de acusaciones,
se sacaron un montón de acusaciones falsas, se pusieron en las redes, fueron reproducidas en los periódicos y esos periódicos fueron utilizados como noticias crímenes para iniciar investigaciones que desde el inicio no tenían ninguna sustentación. Y este desarrollo, no solamente en Panamá, en el mundo, ha hecho un daño terrible a la credibilidad de los gobiernos. Terrible. Porque bastan 40, 140 para destruir la credibilidad de una mujer, de una familia, de cualquier cosa. Porque apelan a los más bajos sentimientos de la gente. Por ejemplo, en una familia, una pareja joven, una pareja vieja, el estimular relaciones extramaritales constituye uno de los elementos para destruir esa familia. Sea alta o sea falso. Y si es cierto, ¿qué le interesa? Entonces, a nombre de que usted es un hombre público, quieren hacer daños, y aquí se hizo daño a familias. Bueno, yo nada más quiero señalar el caso de nuestro amigo Mayer Mirashi. Sí. Tratando de perseguir al padre, ese muchacho estuvo preso en La Picota. Nada menos. Y nosotros nos pusimos aquí sin haberlo conocido siquiera. Porque pero no podemos seguir en eso. Y el gobierno actual está siendo atacado por redes sociales, inventando, entonces ya saben que sobrereaccionan a esto. ¿Y qué es lo que hace el fake news? Una realidad, o lo que se conoce en términos filosóficos nuevos, la nueva tecnología, la posverdad, porque la posverdad es una mentira. ¿Qué hace que esa mentira llegue a la mente del receptor de ella y la compre como verdad? Que la ve reproducida en medios de comunicación que debieran tener una actitud crítica frente a la información que reciben, pero no la verifican. Nosotros cuando le hablamos a usted, nosotros verificamos las informaciones que disponemos. La administración pasada fue objeto de un ataque brutal y se ha quedado como una norma el desacreditar, el atacar, el difamar por estas vías y se reproducen. Uh-huh. Y eso ha eliminado de la discusión el debate. Y por ahí vi en el periódico La Prensa, que le dieron mucha bola, de que la comunicación con Martín Torrijos era de tanto, con Martinelli era de tanto y que Varela lo bajó a 28. Sí. Él no hizo comunicación, por eso le pasó lo que le pasó, entre otras cosas. Pero sí hizo un uso excesivo de los fake news y de lo que conoce las redes sociales para iniciar procesos falsos o tergiversados. Uh-huh. Entonces emprendió una campaña contra los medios. Nosotros aquí lo sabemos. Entonces, ¿cómo bregar con esto? La primera cosa que el gobierno entrante debe saber es saber definir qué es fake news y no estar contestando todas las tonterías que se hablan por ahí. Créanme, señores ministros nuevos, señores políticos que entran ahora en nueva etapa a la oposición, él está contestando necedades, lo hace usted ser tan necio como el que la escribió. Entonces, creo que ante esos ataques, el gobierno debe tener una política de comunicación clara. Le voy a dar algunos ejemplos. Cuando el gobierno toma la decisión, por ejemplo, este gobierno ahora, de hacer un ajuste parcial de la canasta básica de los precios regulados, no hizo una explicación correcta. Entonces, ¿qué ha pasado? No tomó las medidas colaterales para evitar las especulaciones ni las comunicaciones. Cuando lanza en el gabinete de divisa la asociación pública-privada y la ley que pretende hacer un cambio y que es necesaria a las contrataciones públicas, nadie conocía del contenido. Es más, de hecho, no hay nadie que no haya explicado de verdad el contenido de todo eso. Entonces, cuando usted quiere transformar, el arma más importante del gobierno es la comunicación. Además, que ¿cómo va a ser el soft landing de esa estupidez, porque no hay que catalogarlo de otra forma, que fue la regulación de precios, para poder pues caer y que el mercado se encargue de dar esos precios? Por ejemplo, no habían terminado de secar la tinta
de los productos que ya iban a salir del control de precios cuando la cebolla desapareció en todo el país. Claro, porque yo recuerdo, algunos de los que están en el gobierno actualmente deberán saber, en el año de 1976-77, cuando hubo el problema del arroz, los molinos retuvieron casi 2 millones de toneladas de quintales de arroz, perdón, y nosotros tuvimos que intervenir los molinos. Se acabó. Y había arroz. Porque cuando usted anuncia esta medida, ¿qué es lo que hace? Y no crea que es el productor, es el intermediario que compra. ¿No así? Aquí hubo momentos en que la cebolla se vendía a $10 el quintal, 12, y usted seguía pagando 1.20, 1.40 la libra de cebolla. 140 el quintal, mientras allá en el campo valía 10. Hay una distorsión que genera el control de precios. Pero eliminarlo, y entendí por qué lo habían hecho así, pero no hubo una explicación continua para que la gente tuviera, y ni las medidas colaterales para impedir el acaparamiento. Pero esos son los elementos que yo llamo los fake news, porque ahora están en los fake news, en el ataque personal, nombramiento. Yo no tengo que probar nada, pongo una cuenta falsa, disparo, no sé, y entonces queda el gobierno a la defensiva. Cuando en realidad, si el gobierno entendiera que cada ministro que tiene, y esto es cierto para este y para cualquier gobierno, cada ministro que tiene más cosas que comunicar que la gente quiere saber que cualquier político que lo ataque. Por ejemplo, a nosotros nos interesa conocer qué piensa el ministro del MOP, qué piensa el ministro de Agricultura, nos interesa saber qué piensa el ministro de Trabajo, la ministra en este caso, qué piensa el ministro de Comercio, qué piensa el ministro de Planificación para generar empleo, que lo que diga cualquier pelafustán por allí escribiendo tonterías. Sí. Pero los tontos se han tomado las redes y no son tan tontos. La maldad, hay que ser perverso para llamar, por ejemplo, falsamente al 911 diciendo que hay una emergencia. O escribir contra las relaciones personales de una persona o denigrar la honra de muchachas o de muchachos, o de estar escribiendo falsedades con citas, fotos que ni siquiera son de Panamá. Entonces es el gobierno el que tiene que caminar en esto. Yo le voy a dar algunas cosas que ya el mundo está haciendo. Por ejemplo, Francia ya está legislando sobre los tweets que tengan carácter violento. Y no solamente le está pidiendo a Facebook que lo baje a un nivel de décima categoría, no, que lo elimine en 24 horas. Lo elimine, delete. Yeah. Bajarlo, ya, no es que lo baje, lo borre. En el mundo ya se está legislando sobre esto. La lucha, por ejemplo, contra el tabaco requiere de legislación porque se está abusando de las redes sociales y acuérdense que estamos en la 4ª revolución tecnológica. Sí. ¿El gobierno debe tener unas redes sociales? Sí, debe tenerla. Pero debe tener una comunicación abierta porque la gente se informa. La certificación de una fake news. Y no, fíjense, se preguntará, ¿cómo que la certificación de una mentira como verdad se da por la falta de comunicación del gobierno? Una de las cosas que Varela hizo fue eliminar la comunicación con nosotros. Con nosotros, todos los... Yo no siento que eso fue una gran gracia. ¿No es así? Por ejemplo, mire lo que hizo el Tribunal Electoral. Reguló a la saciedad las comunicaciones locales, pero dejó en libertad a los medios internacionales. O sea, usted podía hacer cualquier contrato con Facebook y no tenía que traer la cantidad de papeles que le exigían a la comunicación local. Sí. Mire las ñamerías que hacemos. Era más fácil pautar en YouTube que en cualquier medio. Cualquier medio. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado de seducir, porque además nos interesa el bochinche. Y yo creo que, y hago un llamado y les voy a explicar por qué. Lo que está pasando en Costa Rica se desarrolló en una campaña dirigida por el miedo, controlada por el miedo, controlada por información falsa en ese. Y primero que fue una campaña sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica, la población que
LGTB, para darle un... es minoritaria. Pero por ser minoritaria, nosotros la mayoría tenemos que proteger los derechos de ellos. Pero se logró transformar la campaña en una lucha contra la familia. Y el país quedó empantanado en una discusión. No hay nada peor que debatir sobre religión, sobre conductas sexuales con odio. Porque lo que hace usted es cimentar una relación negativa. En Costa Rica, la nación quedó dividida de las elecciones. En nuestro país, la nación está dividida. No hay que dividirla. De hecho, cuando yo le estoy hablando de la Asamblea Nacional, es que la división no es que afecta a Fernando y a José Blandón, no. La división nos afecta a todos como sociedad. La división de la sociedad afecta a la división interna en el Partido Revolucionario Democrático también. En todos los partidos. Y es por eso que los partidos van a cambiar de direcciones. Tienen. Entonces, ¿cuál es mi punto? Nosotros tenemos que hacer transformaciones importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer con la APP, la Asociación Pública-Privada. Es un debate importante. Nosotros tenemos que definir cómo vamos a cambiar la ley de contrataciones públicas. Pero fíjese lo que anda diciendo la gente por ahí. Pégale a fulanito y a sutanito, y esta no corre, y esta sí corre, ignorando la legislación. Nosotros tenemos que transformar, ¿no?, las reformas, pero hay un poder interesado en mantener el debate a este nivel de bajeza, de ese antaje. Porque lo que están haciendo señores ministros, señores directores, señores miembros del gobierno, es que lo están chantajeando. Con historias falsas, usted escriba cualquier cosa de mí. Y seguro que habrá alguien que lo va a creer. Mira, comience por mi casa. Entonces, claro, cuando usted llega a cierta edad, nadie lo cela. Es un honor que te digan que te están celando. Ah, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que esto destruye familia, pero destruye la goma, la amalgama del que país. cimenta la sociedad. Nosotros necesitamos reformar la salud pública. Nosotros necesitamos hacer serias reformas en la salud pública. La señora ministra va a tener que contar con el apoyo de ustedes si quiere hacer alguna reforma. Si quiere hacer reforma. Necesitamos ver el problema de la Caja del Seguro Social. Nosotros necesitamos ver cómo vamos a generar empleos. Nosotros necesitamos transformar el agro paso a paso. Nosotros necesitamos recuperar la confianza al Ejecutivo, que es lo que el llamado que hace la Iglesia. Entonces, esa confianza se rompe cada vez que los fake news están produciendo. Cuando yo veo esas cosas, yo comienzo a poner delete. No, yo no pierdo mi tiempo en materia de discutir pendejadas. Yo me declaro incompetente. No entro a esa discusión porque la voy a perder. Claro. Entonces, fíjese, este es el plano nacional. Ahora, abre un poco el abanico, levante la mirada ahora y fíjese en el plano mundial. Yo, panameño, el señor presidente Cortizo y su equipo de gobierno, los dirigentes políticos del CD, panameñismo, tienen que mirar, porque el mundo que nos rodea, la Colombia que nos rodea, está herida. La Costa Rica, que está al lado de nosotros, está mortalmente herida. Los Estados Unidos están en manos de una dirigencia que primero mata y después te pregunta quién tú eres. Y que no es política. Y que no tiene una racionalidad para mirar ni enemigos ni amigos. Simplemente aprieto para negociar. Sí. Nosotros tenemos un país fragmentado. Las elecciones no han borrado esa fragmentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir entre todos, ¿no así?, una especie de tregua para entendernos. No habrá crecimiento económico en este país. No habrá desarrollo con un país fragmentado. Olvídese de eso. Porque siempre habrá gente que está en contra. Fíjese, por ejemplo, los maestros anuncian una marcha para el viernes para anunciar un paro. Sí. Mañana hay un paro en el Santo Tomás. Y entonces, Escalonado. ¿a qué se debe todo esto? Y ahora todo lo quiere resolver con amenaza. Y para lo que Eso va a anunciar hoy una cantidad de movilizaciones en contra de los despidos en el gobierno por los resultados de las elecciones. Es decir, son 5 puntos que están reivindicando y que van a tenerlos toda esta semana. Y fíjense, estimados televidentes, las formas de lucha política son infinitas. No arranca por un paro.
las formas de lucha política arrancan por participar en los debates. Aquí fíjese que hay un grupo de gente que se ha tomado una cosa que se llama la concertación. ¿Mm? Y ellos creen que ellos son dueños de lo que salga de ahí, ellos tiene que ser como ellos dicen. No. Yo creo en la institucionalidad, yo creo que la asamblea es donde vamos a debatir esto y lo vamos a cambiar. Por eso yo le pido a la asamblea que esté a la altura de este momento, porque es la dirección política de la asamblea, que si da un paso en la dirección correcta, crea las condiciones para el entendimiento nacional. Estamos lejos del proceso electoral, pero estamos en medio de una coyuntura compleja. O sea, reconstruir la economía, reconstruir las cosas que se hicieron mal, aprovecharse de las que se hicieron bien, bajar el tono de estas acusaciones, de estas persecuciones personales, de estar diciendo que este es el amante de fulano. Eso, además, por ninguna razón, simplemente por hacer daño. Hay gente que tiene miedo por lo que hizo. Y esa gente que tiene miedo está impulsando fake news. Hay fake news que vienen de afuera. Hay enemigos nuestros que no nos quieren ver bien. Panamá tiene un papel protagónico en el mundo. Eso genera envidia. Pero hay gente cuyos intereses son tan pequeños y mezquinos que piensan en que en destruir se apropian. Aquí hay empresarios que tienen un concepto hegemónico de que ellos deben controlar los monopolios y destruyen a los demás. El caso Guáquete es el mejor de todos. Y en esa destrucción, no importa si le hacen daño al país, porque entre más daños le hacen al país, más barato compran. Hay gente cuyo órgano más importante es el bolsillo. Entonces, este gobierno, que debe generar esperanzas, debe sentarse a analizar con seriedad cómo va a afrontar este problema. Y en esto puede estar seguro que la intelectualidad panameña, que no ha sido utilizada, puede jugar un papel importante en orientarle al país. ¿Para qué? La han excluido total. Tenemos que elevar el nivel del debate. Si elevamos el nivel del debate, sacamos a los idiotas de esta discusión y los reeducamos. Fíjese que no es excluirlo, sino aquí todo opinólogo quiere decir cosas y si tiene que atacar, ataca. Esto que yo escuché esta mañana, Fernández, voy a terminar aquí, de aquel señor que explicaba si es verdad que pasó con las multas. El país quiere saber eso. Claro. Pues informémoselo. Y lo correcto, señor, que nos habló, y lo hizo, mire, lo hizo con todo respeto, pero estaba molesto. ¿Cómo yo si te hice un acuerdo y te puse una multa, yo quiero saber si tú estás pagando la multa? Que creo que eso sería la mejor manera de excluirlo en una ley de contrataciones públicas. Aquellas empresas que han llegado a acuerdos, la evaluación de ellas pasa porque si están cubriendo la multa y si están al día o no. 2, si han cumplido con las medidas de restricción de cumplimiento para reponer la administración de los que los llevó a cometer estos errores. Esas son las cosas que deben estar. No faltando a la ley porque nosotros nos da la gana. Porque precisamente lo que estamos viendo en los juzgados no es que estamos persiguiendo el delito. No. Es que estamos persiguiendo a dirigentes políticos que nos cayeron mal. A lo mejor cometieron un delito. Pero forma y contenido fueron una ley de la dialéctica jurídica y política. Y si yo, en el proceso con el caso de Martinelli, que tiene tantas violaciones, ese proceso debió ser nuevo hace rato. Para que le digo con toda franqueza. Pero lo tenemos, entonces eso es una fuente permanente de conflicto. Igual que tenemos otros permanentes de conflicto. Y estamos abriendo más fuentes de conflicto sin darnos cuenta que el mundo afuera nos está apañando y que se está distribuyendo la política y el papel, el rol de nuestro país está siendo disputada en estas guerras. ¿O usted qué hace Putin cuando se reúne con el presidente Trump? ¿De qué negocia? Negocian a Venezuela, a Irán. No se engañen. Nosotros que tuvimos experiencia en cómo se negocia, cómo nosotros le ganamos a los Estados Unidos. Nosotros negociando con los Estados Unidos nuestro propio destino. A pesar de que aquí había gente remando en dirección contraria. Y hubo gente, pero nosotros tuvimos mayor capacidad, pero teníamos una gran ventaja. En aquella época no había redes sociales.
bastaba el intelecto. Ahora hay redes sociales, hay una nueva variable. ¿Usted sabe cuántas horas se han destruido por 140 caracteres? Bien, no hagamos eso. Cierre un momentito los ojos, piense en su hija o en su hijo. O en su nieto. O en su nieta o su nieto. ¿A usted le gustaría que le destruyan la honra en 140 caracteres? Porque esos daños son estructurales. Igual que en la violencia. La violencia física es más fácil de llevar que la violencia verbal. Y fíjense lo que está pasando con nuestros policías. Tenemos tantas cosas que hacer. Hombre, no perdamos el tiempo, Fernando, en pendejadas.